Señor presidente, gracias. Señor Blas, muchísimas gracias por su comparecencia. Entendemos lo complicado que es comparecer en una comisión de investigación. Y yo quisiera hacerle, en primer lugar, unas preguntas ampliando la información que le he proporcionado a mi compañera relacionada con el funcionamiento de las resoluciones de exceptuación. Conociendo como conocemos el artículo base que las permite, entendemos que en algunas ocasiones las empresas presentaban la justificación con una fecha de entrada en el registro que muchas veces coincidía de buena fe con los plazos de finalización o anteriores a la finalización de su obligación. Y vemos que las resoluciones de exceptuación se dictan con posterioridad. Claro, no entendemos cómo se puede exceptuar a alguien de una obligación que ya ha cumplido. Es que, bueno, vamos a ver, cuando se hace un documento de pago, se hace un OP del anticipo, esa orden de pago lleva una fecha de justificación. Esa fecha de justificación es la fecha que tiene la entidad para presentar la documentación justificativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa misma fecha coincide con la fecha que nosotros tenemos para resolver esa liquidación. Entonces, es que es imposible. Si una entidad agota el tiempo, si agota los 3 meses que tiene para presentar la documentación, es imposible que nosotros podamos justificar en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las entidades, es verdad que habían presentado la documentación en tiempo y forma. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, la Administración, no habíamos tenido tiempo de revisarlas. O sea, que no es un problema de las entidades, es que no nos había dado tiempo. Es que era imposible, es que materialmente es que era imposible. ¿Cuántos funcionarios o personal laboral, contratado, me da igual, es decir, cuántas personas había en el correspondiente servicio para revisar esa documentación? Nosotros teníamos, es que ya he dicho antes que iba oscilando. Yo creo que a lo mejor una media de 25 personas en el servicio entre los 3 departamentos. Perdón, porque es que no lo he oído bien. Una media, a lo mejor un año con otro podíamos tener una media de 25 personas entre los 3 servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, ya también he dicho antes, que depende también de las cargas de trabajo del momento, pues a lo mejor se apoyaba más a un departamento que a otro. Nosotros, para todas, por supuesto que todas las fases son importantísimas, ¿no? Pero hay cosas que, bueno, que, por ejemplo, en lo que es el seguimiento, una vez que el curso empieza, que el curso está en desarrollo, a nosotros nos interesa mucho llevar ese seguimiento, porque si ese curso se hace mal, si ese curso no cumple con los objetivos que en un principio se pensaba, por muy bien que haga luego la justificación, ese curso no te sirve para nada. Entonces nosotros a eso le damos bastante importancia, a ese seguimiento. Y luego a la justificación, pues nosotros también le damos, pero quizás ahí el tiempo pues nos importaba menos, siempre y cuando que no nos alargáramos mucho, que pudiéramos causar un perjuicio a la entidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pienso que con el personal que había podíamos hacerlo razonablemente bien. Lógicamente, vuelvo a repetir, si en vez de tener en el Departamento de Gestión Económica 6 personas y tardas 3 meses o 2 meses en resolver una liquidación, pues si tiene el doble tardaría la mitad. No, sí, eso lo comprendo. Sí. Yo se pregunto, ¿eso desde cuándo pasaba? Eso de ser materialmente imposible. Es que no puede ser. Vamos a ver. No, si yo lo entiendo. Si la pregunta es si yo estoy de acuerdo con ustedes. Hubo además lo dijo aquí también iba a decir mi interventor, el interventor de Almería lo dijo. Es que lo lógico es que lo mismo que la entidad tiene un tiempo para presentar su justificación, el órgano gestor debería tener su tiempo para gestionar esa justificación y pasarla a por eso le hago la pregunta, porque si eso pasaba, por ejemplo, desde 2002, lo lógico es que alguien competente en materia de personal, viendo que se repetían esas circunstancias año tras año, lo lógico es que les hubiera dotado a ustedes de personal, o bien hubiera reformado alguna norma para ampliar los plazos para que no se produjera ese ataque, que te puede ocurrir la primera o la segunda vez, claro, pero la tercera dice, puñeta, se está repitiendo, vamos a solucionarlo, ¿no? ¿Y les mandaron refuerzos o alguien les propuso
que en la administración siempre hay lo que hay, si es que hay lo que hay. No, si eso lo lo único sé. que podemos hacer es lo que he dicho antes, es que dentro de los medios humanos que tenemos dentro del servicio, pues ir jugando un poco con él y entonces, dependiendo de las cargas que podamos tener en cada momento en uno de los departamentos, pues ir cargando más de personal. Pero Y que en la administración usted sabe que no es, bueno, pues ahora me falta y te pongo, no, pues eso está supeditado a que haya concursos, a que haya oposiciones, en fin, son... Ya, pero que a lo largo de los 10 años que nosotros en esta comisión de investigación estamos investigando, prácticamente el personal fue el mismo, que nunca les dotaron de más personal para intentar solventar el enorme problema de la acumulación de revisión que se les producía año tras año, ¿no? Yo ahí, mire, yo sí, por ejemplo, yo he hecho aquí una pequeña muestra, por si le sirve, de los 51 expedientes que había en la muestra, pues me he entretenido en ver el tiempo que se tardó en la administración gestionar la liquidación desde el momento en que la entidad presentó la documentación. Entonces, de los 51 expedientes había 49 que ya se habían liquidado en el momento de hacer ese informe especial. En 8 expedientes se habían gestionado en menos de un mes, es decir, presentan la documentación, en menos de un mes se habían gestionado 8. Entre 1 y 2 meses, 10. Entre 2 y 3 meses, 10 expedientes. Luego, entre 3 y 4 meses, 4. Entre 4 y 5 meses, 2. Entre 5 y 6, 2. Entre 6 y 7, 3. Entre 7 y 8, 2. Entre 8 y 9, 0. Entre 9 y 10, 1. Cuando nos vamos alargando en el tiempo, normalmente son expedientes que tiene expediente de reintegro. Entonces, cuando es un expediente de reintegro, la liquidación no es tan inmediata, porque tienes que hacer, bueno, le hace el inicio de reintegro, tienes que dar un plazo de alegaciones, él te tiene que contestar. Entonces, en eso está. Es decir, que de los 42 expedientes que había liquidado, 28 de ellos, el 66,67, se había tramitado en menos de 3 meses. Entonces, yo creo realmente que eso no es un atraso Bueno, sí, yo no le estoy criticando ni a servicio, ni a usted, por supuesto, ni a nadie, que consideramos que el trabajo es hercúleo, por decirlo de alguna manera, sacar adelante eso en tan poco tiempo. Si lo que estamos es, yo por lo menos personalmente, intentando averiguar el funcionamiento diseñado por la Junta de Andalucía para solventar un problema que existía, sí, que se repetía y que parece ser usted que... sabe que los temas de personal no en la Junta, en la Administración, es que eso no tiene una solución sencilla. Y volviendo a este modo, entre comillas, de evitar los problemas o los perjuicios al interés social, desde el punto de vista práctico, cuando terminaba el plazo, ustedes remitían la información a los servicios centrales, al director del SAE o al consejero. ¿De qué manera? ¿Eso por correo interno o se hacía un informe especial diciendo, vamos a ver, Almería, no llegamos a tiempo y podemos causar perjuicio a estas entidades? No, nosotros mandamos, íbamos gestionando expedientes por orden de entrada, según iban llegando, y nosotros no comunicábamos a ningún sitio. Me refiero a las resoluciones de exoneración. Las resoluciones. ¿Cómo se informaba al servicio central de, verás, es que eso, vuelvo a repetir, que ya lo hemos comentado antes, es que eso es algo que se me escapa a mí. Entonces. Pero ustedes no mandaban. ¿Ustedes no eran los que informaban, por ejemplo, desde Almería, previamente de verás, estas empresas necesitamos una...? Sí, se veía si había alguna empresa que no se le podía hacer en OP, entonces al final de año, normalmente, entonces pues se nos preguntaba, entonces si había alguna empresa... Perdón, hay que llegar, o sea, se les preguntaba... Sí, pues se hacía una, ya lo he dicho antes, es que la competencia nosotros no la tenemos. Nosotros no podemos decir, vamos a hacer una resolución de exoneración, de efectuación, ni podemos decirle, nosotros no somos nadie para decirle al presidente del SAE tiene que usted hacer, no. Pero yo creo que, yo creo que ya se ha hablado aquí bastante de eso y no soy la persona que debe decirlo, por supuesto, pero yo creo que se le está dando una importancia a ese tema que personalmente creo que quizás no lo sé. Yo por favor le ruego que presente. Desde el servicio central, desde Consejería o desde el SAE, se les llamaba a ustedes para preguntarles. Sí, porque ya le comenté antes, eso es una resolución que se hace a nivel andaluz. Es una única resolución que lleva anexo un listado de entidades. Entonces, lógicamente, pues se pregunta a las distintas provincias, bueno, cuáles son aquellas entidades que no se les puede hacer OP porque tiene algún OP pendiente. Un OP que tienen pendiente que tendrán que justificar en su momento, y si no lo justifican, no lo van a cobrar. Sí, hasta ahí comprendido. Entonces, cuando les preguntaban esa información, ustedes remitían eso por escrito, correo electrónico,
o algún informe, hay algún documento de evolución recuerdo de, mire, exactamente necesitamos aquí nos quedan 7. Hombre, había que mandarlo de alguna forma, se me da algún correo electrónico o algo, porque había que mandar el CIF con el nombre, supongo que sí, pero yo no recuerdo exactamente ¿Cómo era? Estamos hablando de 2011. No, yo hablo de todo el periodo porque hasta 2008 las resoluciones de exceptuación son individuales y aquí en la comisión las tenemos todas, y en 2009 lo que se hace es dictar una orden general y se anexan. Entonces, claro, nosotros hemos pedido la documentación previa al dictado de la resolución. El consejero no llegaba inspiradísimo esa mañana, decía, venga, en la provincia de Granada voy a sonar a las 5, claro. Lógicamente, entonces, hay que decírselo, lógicamente. Solicitábamos eso, que se nos facilitara la documentación previa al dictado, y estábamos esperando, menos mal que ha comparecido usted, para que nos explicaran el procedimiento, desde el punto de vista material, cómo era. No sabíamos si eran ustedes los jefes de servicio que estaban en cada provincia los que llamaban antes de finalizar el plazo para decir, oye, necesitamos esto, o lo que nos está diciendo usted, que se llamaba desde los servicios centrales. Sí, con esto lo único que se perseguía era, bueno... Sí, que no hubiera perjuicio, si eso lo hemos entendido. Si yo lo que quería era averiguar el procedimiento... Y le repito que en Almería, además, si lo pueden comprobar con las resoluciones que hay por ahí de exceptuación, no eran muchas las entidades que llegaban a tener esa necesidad. En relación a los expedientes de reintegro, una vez que se iniciaban, ¿quiénes eran los encargados de su tramitación o, digamos, impulso? Eso siempre es toda la parte económica lo lleva siempre el Departamento de Gestión Económica, siempre. Entonces, desde que se inician hasta que se concluyen. Y desde el punto de vista práctico, aquellos expedientes que terminan en resolución de reintegro, ¿usted tiene idea de cuántos han tenido éxito en cuanto a la recuperación de las cantidades a reintegrar? Nosotros, yo creo que la inmensa mayoría de los expedientes de reintegro que se iniciaron en Almería, yo creo que la inmensa mayoría pagaron en periodo voluntario, creo. Y algunos sí que es posible que haya ido a vía ejecutiva. Cuando va a vía ejecutiva, nosotros ya lo pasamos a la Consejería de Hacienda, y entonces a partir de ahí nosotros ya perdemos el hilo, no sabemos exactamente ya cómo sigue, ¿no? Pero que la inmensa mayoría en Almería, le repito, pagaron en periodo voluntario. Entre esa inmensa mayoría, por lo que hemos observado en algunos expedientes de reintegro, se integraban, entre comillas, entidades públicas, ayuntamientos, por ejemplo. Había de todo tipo de... Lo digo porque en algunos expedientes de reintegro hemos visto que el ayuntamiento, como solución o propuesta de pago, lo que proponía era una compensación en los siguientes presupuestos. ¿Eso lo recuerda usted? ¿Era habitual? No, la compensación es una cosa que está prevista, ¿eh? Sí, lo sé. Claro, si una entidad que nos deba a nosotros y nosotros le debemos a la entidad, pues esta es una cosa que está prevista, pero de siguientes presupuestos a mí no me suena que eso haya pasado en Almería, ¿eh? Yo en Almería en concreto no tengo ninguna de esas resoluciones, pero como las he visto... Pero que sí le puedo decir que la compensación es un procedimiento que está totalmente previsto. legal, que está previsto. Respecto a los informes de la Cámara de Cuentas del año 2004, que, bueno, señalaron las deficiencias, ¿eran conocidos por sus servicios las deficiencias que había apreciado la Cámara de Cuentas en el año 2004? Pues yo no lo conocía, voy a ser sincero. No, yo me enteré de estas recomendaciones cuando sacaron el informe del año 2014, me parece que... ¿No se le dieron instrucciones de corrección o de mejora a lo largo de los años en los que usted estuvo desde los servicios centrales? Claro, es que depende, porque si ve esas recomendaciones que hay ahí, pues yo no sé si alguna de esas recomendaciones afectaría a la provincia de Almería, no lo sé. Estamos hablando del conjunto Pero a lo largo de los años en que usted prestó servicios en el Servicio de Formación para el Empleo, que han sido, bueno, si no me he enterado mal, 5 años, ¿verdad? 4. ¿Recibieron instrucciones de mejora o a la vista de los problemas que iban surgiendo de los servicios centrales, se les dieron algún tipo de instrucciones en el sentido de, mira, falla esto aquí, corregirlo de esta manera? Hemos detectado esto. Siempre, no solamente nosotros, sino que yo creo que en cualquier trabajo siempre hay un proceso de mejora, siempre cada vez que veíamos que había algún problema, algo que podía ser relativo, intentábamos siempre resolverlo. Sí, para pero eso teníamos también reuniones me refiero a si, en relación con formación para el empleo y con los informes de la Cámara de Cuentas, si
¿recibieron algún tipo de instrucción o de Yo no lo recuerdo. solicitud de mejora en algún aspecto de lo detectado? Solicitud de mejora siempre, ya vuelvo a repetir, que nosotros teníamos reuniones periódicas y entonces la intención de eso siempre es ver cómo mejorar la gestión. Ahora, hacer referencia expresa al informe de la Cámara de Cuentas, no lo recuerdo. ¿No tengo más tiempo? Venga, gracias.